Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Y hoy seguimos compartiendo este hermoso, hermoso libro y muy revelador está siendo para mí el budismo esotérico. En esta oportunidad ya estamos por el capítulo 10 y el título es El Nirvana. Una asimilación completa de la enseñanza esotérica hasta el punto a que ahora hemos llegado nos permitirá entrar en la consideración del asunto que los escritores exotéricos acerca del budismo han tratado generalmente como el punto de partida de esta religión. Hasta ahora, por falta de un método mejor para investigar el verdadero significado del nirvana, los eruditos del budismo han deshecho la palabra y examinado su raíz y fragmentos. Esto equivale a lo mismo que tratar de asegurarse de la clase de aroma de una flor disecando el papel en que ésta está pintada. Es difícil para las mentes instruidas con arreglo al proceso intelectual de la investigación física, como sucede, ya sea directa o indirectamente, con casi todas las mentes occidentales del siglo XIX, el comprender el primer estado espiritual sobre esta vida, o sea, el de Bachán. De tales estados de existencia, el entendimiento solo puede comprender una parte, necesitándose una facultad más elevada para penetrarlos por completo, siendo aún más imposible el forzar su significado en otra mente por medio de las palabras. Despertando primeramente esta facultad superior en su discípulo y luego poniendo a éste en situación de observar por sí mismo, es el modo como procede todo instructor regular en semejante materia. Ahora bien, en el de Bachán existen los usuales 7 estados, adecuados a diferentes grados de esclarecimiento espiritual que los diversos candidatos a tal estado pueden obtener. En el de Bachán hay los lokas, rupa y arupa, esto es, estados que asumen una conciencia subjetiva de la forma y estados que a su vez trascienden a estas. Y sin embargo, el estado de bachánico más elevado, en el arupa loka, no tiene comparación a ese estado maravilloso de espiritualidad pura al que dan el nombre de nirvana. En el curso ordinario de la naturaleza, durante una ronda, cuando la mónada espiritual ha llevado a cabo el tremendo viaje desde el primer planeta hasta el séptimo y ha terminado por entonces su existencia allí, terminado sus multiformes existencias en ellos, con sus periodos respectivos en el de Bachán entre vida y vida, el ego pasa a un estado espiritual diferente del de Bachánico, y en el cual, durante periodos de duración inconcebible, reposa antes de volver a asumir su circuito de mundos. Este estado puede considerarse como el de Bachán de los estados de bachánicos, una especie de revista de los mismos, un estado que supera a los de bachánicos, tanto como el estado de bachánico de cualquier existencia de la Tierra supera las aspiraciones espirituales medio desarrolladas o a los efectos impulsivos de la vida terrestre. Ese periodo, el periodo intercíclico de exaltación extraordinaria, comparada con los que han tenido efecto antes y hasta, comparado con los mismos estados subjetivos de los planetas en el arco ascendente, que a su vez sobrepujan tanto a nuestros actuales, se dice en la ciencia esotérica que es un estado de nirvana parcial. Elevándonos con la imaginación a través de las inconmensurables vistas del futuro, supongámonos acercándonos al periodo que comprende al intercíclico de la séptima ronda de la humanidad, cuando los hombres son ya semejantes a dioses. Habiendo sido completada la última, la más elevada y gloriosa de las vidas subjetivas, el ser espiritual perfecto llega a un estado en el cual le viene el recuerdo de todas las existencias subjetivas, como entonces le parecerán en los detalles más nimios de cualquiera de las vidas terrestres que ha pasado, y puede profundizarlas, así como todas las cosas con que de algún modo se hubiese relacionado,
pues respecto de esta cadena planetaria ha alcanzado la omnipotencia. Este desarrollo supremo de la individualidad es la gran recompensa que la naturaleza reserva no solo a aquellos que prematuramente la alcanzan, por decirlo así, por la lucha relativamente breve, pero desesperada y terrible que conduce al adaptado, sino a aquellos que por la determinada preponderancia del bien sobre el mal, en el carácter de la serie completa de sus encarnaciones, han atravesado el valle de la sombra de la muerte a la mitad de la quinta ronda y se han abierto su camino a través de la sexta y séptima ronda. Este estado sublime dichoso se dice en la ciencia esotérica que es el vestíbulo del nirvana. ¿Vale la pena seguir especulando sobre lo que viene después? Puede decírsenos que ningún estado de conciencia individual, aunque sea una fase del sentimiento ya identificado en gran parte con la conciencia general de tal nivel de existencia, puede igualarse en elevación espiritual a la absoluta conciencia en el cual todo sentimiento de individualidad se sumerge en el todo. Podemos usar tales frases como fichas intelectuales, pero para la mente ordinaria, dominada por su cerebro físico y su inteligencia cerebral, ¿pueden tener significación viva alguna? Todo lo más que las palabras pueden sugerir es que el nirvana es un estado sublime de reposo consciente en la omnisciencia. Sería ridículo, después de todo lo manifestado, ocuparnos de las diversas discusiones que se han verificado entre los que se han dedicado al estudio del budismo esotérico respecto de si el nirvana significa o no la aniquilación. Nuestro lenguaje no acierta a expresar el sentimiento con el que los graduados de la ciencia esotérica consideran semejante cuestión. ¿Significa la última pena de la ley el honor más alto que se puede conceder al ciudadano más elevado? ¿Es una cuchara de palo el emblema de la más ilustre eminiscencia en el saber? Preguntas como estas apenas sí simbolizan débilmente a la extravagancia de la cuestión de si el nirvana se tiene en el budismo como equivalente a la aniquilación, y de algún modo para nosotros inaccesible, se dice que el estado del paranirvana es inmensamente superior a semejante afirmación, pero puede servir para demostrar que trascendentalísimo reino de pensamiento pertenece al asunto. Grandísima es la confusión mental respecto del nirvana que ha surgido de las declaraciones hechas acerca de Buda. Se dice que alcanzó el nirvana estando en la tierra. También se dice que renunció al nirvana a fin de someterse a nuestras encarnaciones en favor de la humanidad. Ambas afirmaciones son reconciliables. Con gran adepto, Buda alcanzó naturalmente aquello que es la gran meta del adeptado en la tierra, el paso de su espíritu ego al estado infalible de nirvana. No se suponga que cualquier adepto puede intentar fácilmente semejante paso. Solo han llegado a mí descarriadas alusiones respecto de la naturaleza de este gran misterio, pero reuniendo aquellas, creo que no me equivoco al decir que tal proeza es una que solo algunos de los más elevados iniciados están en disposición de intentar y que exige una suspensión total de animación en el cuerpo por periodos de tiempo en comparación de los cuales los estados catalépticos más prolongados que la ciencia ordinaria conoce son insignificantes, así como proteger la forma física de la decadencia natural durante este tiempo por los medios que la ciencia oculta proporciona. Y a más de estos, es un proceso que encierra un doble riesgo para la continuación de la vida terrestre de la persona que la emprende. Uno de estos riesgos es la duda de que una vez alcanzado el nirvana, quiera el ego volver. Que la vuelta exige un esfuerzo y sacrificio terrible, no cabe duda, solo puede verificarse por un sentimiento de abnegación de parte del viajero espiritual, por la idea del deber en su abstracción más pura. El segundo gran riesgo es que, suponiendo
que el sentido del deber predomina sobre la tentación de quedarse, tentación, téngase presente, que no es debilitada por noción alguna de que pueda sobrevivir ninguna clase de castigo. Aún así, siempre es dudoso que el viajero pueda volver. A pesar de todo esto, sin embargo, ha habido muchos otros adeptos, además de Buda, que han verificado el gran paso, y de quienes los que lo han rodeado en tales circunstancias han dicho que su vuelta a la prisión de carne innoble, aunque tan noble, en comparación a la mayor parte de tales moradas, los ha dejado paralizados con una gran depresión durante semanas. Principiar otra vez la penosa vuelta de la vida física, encorvarse sobre la tierra después de haber estado en el nirvana, es un colapso demasiado espantoso. La renunciación de Buda fue de algún modo inexplicable, aún mayor, porque no solo volvió del nirvana por el deber, a fin de determinar la vida terrestre que había emprendido como Gautama Buda, sino que cuando todas las exigencias del deber habían sido satisfechas por completo y su derecho de pasar el nirvana durante incalculables eones estaba totalmente adquirido desde el punto de vista más alto de su misión terrestre, renunció a tal recompensa, o más bien la pospuso por un tiempo indefinido para emprender una serie por una serie de supererogatoria de encarnaciones en favor de la humanidad en general. ¿Cómo se ha aprovechado la humanidad de esta renunciación? Podrá preguntarse. Pero la pregunta solo puede ser sugerida, en realidad, por esa costumbre profundamente arraigada que la mayor parte de nosotros hemos adquirido de calcular el beneficio por un tipo físico y aún con respecto a este tipo, considerando solo muy restringidos aspectos de los asuntos humanos. Todo el que haya fijado en mi anterior capítulo acerca del progreso de la humanidad no podrá menos de percibir qué clase de beneficio sería el que Buda quería conferir a los hombres. Lo que necesariamente es para él la gran cuestión con respecto a la humanidad es el modo de auxiliar al mayor número posible de gente a pasar el gran periodo crítico de la quinta ronda. Para un adepto, todo hasta que llegue ese tiempo es una preparación para lucha suprema y por tanto, cuanto más debe serlo para un Buda. El bienestar material de la generación existente no es ni siquiera como un mero polvo en la balanza de semejante cálculo. La única cosa de importancia al presente es cultivar esas tendencias que puedan colocar el mayor número de egos posibles en una senda kármica donde el desarrollo de su espiritualidad en vidas futuras reciba un mayor impulso. Ciertamente, es convicción firme de los instructores esotéricos, de los adeptos cooperadores de Buda, que el proceso mismo de cultivar semejante espiritualidad reducirá enormemente la masa de sufrimiento humano aún hasta el transitorio. Y la dicha de la humanidad, aunque solo sea en una gran generación cualquiera, no es en modo alguno un asunto indiferente para la ciencia esotérica. Así pues, el proceder esotérico no debe considerarse como cosa tan en las nubes que nunca influirá en los que hoy vivimos. Pero hay razones para una buena y mala cosecha, para el trigo y para la cebada, y así también para el deseado desarrollo de la espiritualidad entre los hombres. Y en Europa, en todo caso, guiándonos por la experiencia de anteriores grandes razas, en periodo de desenvolvimiento correspondiente a nuestro presente, el actual impulso de la inteligencia en la dirección del progreso físico y material no es probable que aporte una época de buena cosecha para el progreso de la otra clase. Por el momento, la mayor probabilidad de hacer bien en los países en donde el referido impulso es más marcado se cree consiste en la posibilidad de que la importancia de lo espiritual pueda llegar a ser percibida por la inteligencia, aún con anticipación a ser sentida, si la atención de este penetrante, aunque no simpatizador tribunal, pueda ser asegurada.
Cualquier éxito en la dirección a que puedan conducir estas explicaciones justificará la opinión de aquellos, en minoría, de entre los guardianes esotéricos de la humanidad, que han creído que vale la pena de hacerlas. Así pues, el nirvana, la nota fundamental del budismo esotérico, así como hasta ahora ha sido de los mal dirigidos estudios de los sabios occidentales, el gran objetivo de la estupenda y total evolución de la humanidad es cultivar las almas humanas de suerte que finalmente estén en condiciones para aquel todavía inconcebible estado. El gran triunfo de la raza presente de espíritus planetarios que ha alcanzado ese mismo estado será el atraer a él todos los egos más posibles. Estamos todavía lejos de la era en la que podamos estar en peligro serio de perder definitivamente toda calificación para semejante progreso, pero aún ahora no es demasiado pronto para principiar el gran proceso de calificación, tanto más cuanto que el karma que se prorrogará a través de vidas sucesivas en esa dirección llevará consigo su recompensa. De suerte que el perseguimiento esclarecido de nuestros más elevados intereses en el remoto porvenir coincidirá con el pensamiento de nuestro bien inmediato en el próximo período de bachánico y en la siguiente reencarnación. ¿Se arguirá acaso de que si el cultivo de la espiritualidad es el gran objeto que debe seguirse, importará poco que los hombres lo persigan en una u otra senda religiosa? Esto es un error que, según se explicó en un capítulo anterior, Buda, bajo la personalidad de Sankayana, se dedicó especialmente a combatir, a saber, la primitiva creencia hindú de que los moksha se alcanzaba por medio del prakriti sin tener en cuenta el linama. Esto es, que la salvación puede obtenerse por prácticas de devoción sin considerar el conocimiento de la verdad eterna. La clase de salvación de que ahora hablamos no es librarse de un castigo haciendo la corte a un potentado celestial. Es una empresa positiva y no negativa, el ascenso a regiones de elevación espiritual tan exaltada que el candidato a las mismas pretende lo que nosotros describimos generalmente como omnisciencia. Seguramente es un plano donde, dado el modo como obra habitualmente la naturaleza, en ninguna circunstancia puede llegar el momento en que una persona, por la sola razón de haber sido buena, se convierta repentinamente en sabia. La bondad y sabiduría supremas del hombre de la sexta ronda, que una vez llegado a ese punto empezará a asimilarse gradualmente los atributos de la divinidad misma, solo pueden desarrollarse también por grados. Y la bondad sola, asociada como muchas veces la vemos con creencias religiosas más grotescas, no puede conducir al hombre más allá que a periodos de bachánicos de éxtasis devotos, pero ininteligibles, y al final, si tales condiciones se reproducen en muchas existencias, lo conducirán a alguna extinción sin dolor de la individualidad en la gran crisis. El perseguimiento continuado de la verdad espiritual y el deseo por la misma, y no la ociosa y bondadosa aquiescencia de los dogmas a la moda de la iglesia más cercana, es el medio para que los hombres lancen sus almas dentro del estado subjetivo, preparadas para penetrarse del conocimiento real de la omnisciencia latente de su sexto principio y reencarnar oportunamente con impulsos en la misma dirección. Nada puede producir tal desastrosos efectos en el progreso humano, en lo que respecta al destino del individuo, como la noción tan prevaleciente de que una religión, si se observa con espíritu piadoso, es tan buena como otra cualquiera, y que si tales y tales doctrinas son quizás absurdas, cuando se las considera a fondo, la gran mayoría de la gente buena no pensará nunca en lo absurdo, sino que las observará en una actitud mental sin tacha. Una religión no es en modo alguno tan buena como otra, así cuando todas sean productoras de vida igualmente buenas, pero prefiero evitar
toda crítica de creencias específicas, dejando este libro sea una simple e inofensiva manifestación de las doctrinas internas verdaderas de la gran religión del mundo, que presentando efectivamente sus aspectos externos, anales, inocentes y sin sangre, ha producido realmente así vidas sin tachas a través de toda su existencia. Por otra parte, no es por una aceptación servil de sus mismas doctrinas como debe cultivarse el desarrollo de la verdadera espiritualidad. El gran resultado ha de obtenerse por la inclinación a buscar la verdad, a comprobar y examinar todo lo que se presente como pretensión a ser creído. En Oriente, una resolución semejante en su más alta expresión conduce al chelado, a la persecución de la verdad, al conocimiento por el desarrollo de las facultades internas, por cuyo medio puede aquel obtener con seguridad. En Occidente, reino del intelecto, tal como es actualmente el mapa del mundo, la verdad, desgraciadamente, solo puede ser perseguida y cazado con el auxilio de muchas palabras y muchas pendencias y disputas. Y para finalizar, pero en todo caso puede ser cazada y si no es finalmente capturada, el cazante engendra gran parte de los cazadores por instintos que se propagarán y producirán resultados en lo sucesivo. Uf, bien, más corto que los anteriores, pero también muy, muy fuerte y esclarecedor. Esclarecedor. Bien, muchas gracias por compartir conmigo este nuevo capítulo. Nos estaremos encontrando para leer el próximo. Que tengan una excelente jornada. Chao a todos y nuevamente muchas, muchas gracias.